hoy, Alexandra Gómez Brunovut. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y hablar sobre este tema muy importante. Alexandra empezó su carrera profesional primero estudiando en la Universidad de la República en Uruguay, después mudó a Rotterdam para hacer Erasmus y después en 2013 empezó a trabajar en FIFPro, en Sindicato Mundial de los Futbolistas, protegiendo los derechos de los futbolistas y ahora mismo desarrollando muchísimo los derechos de las futbolistas. Así que muchísimas gracias, Alexandra, por unirnos hoy. Y última cosa que quiero decir, que primero Alexandra va a dar una presentación de 30-40 minutos y después ya podemos discutir, podemos hacer preguntas. Por favor, si queréis hacer pregunta, podéis abrir su cámara y hablar. Y si tenéis algunas preguntas, por favor, use el chat. Y sí, a mí me parece, podemos empezar a hablar sobre los nuevos reglas que aprobó FIFA hace poco sobre sobre el fútbol femenino. Muchísimas gracias, Alexandra, puedes empezar. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Voy a compartir pantalla, así pueden ver mi presentación. A ver si nos anda todo bien. A ver, un segundo. A ver, ahí avísenme cualquier cosa porque lo que no los veo a ustedes, así que Valeria, cualquier cosa, si hay algo raro con la presentación, me avisan, ¿ok? Vale. Muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, un poquito lo que estuvo explicando Valeria. Quería detenerme en la necesidad de las protecciones parentales, los impulsores, por qué luchamos por esto y cuál fue la estrategia que siguió FIFPro, cómo se llegó a esas primeras protecciones a la maternidad en el 2021. Lo vamos a hacer esto como rapidito porque sé que no es el objeto de la presentación, pero obviamente que para entender lo que sucede, las modificaciones del 2024, tenemos que entender cuáles fueron las del 2021. Entonces, un poquito para que tenga lógica la presentación. Vamos a hablar de la primera prueba de esas protecciones que se incluyeron en el año 2021 en el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores, que fue el caso de nada más y nada menos que Sara Björk Gunnarsdóttir contra el Club Olympique Lyonnais. Luego vamos a referirnos ya más profundamente a las protecciones a la maternidad incluidas en el reglamento ahora, en mayo de este año. Y vamos a hablar de qué es lo que falta, ¿no? Si ya estamos donde deberíamos estar, si todavía faltan cosas, ya les voy adelantando de que considero que faltan cosas. Y bueno, algunos ejemplos de reglamentación nacional, cómo han definido y regulado todos los aspectos relativos a la maternidad y a la paternidad distintos países a través de convenios colectivos de trabajo. ¿Cuáles son esas protecciones? Bueno, no vamos a entrar en demasiado detalle, pero como ustedes ya supongo que lo sabrán, las 14 semanas de licencia maternal para la futbolista que estaba embarazada, también que esa licencia maternal sería paga como mínimo en 2/3 del salario de la futbolista, puede ser más, obviamente, el derecho a permanecer registradas, la presunción en contra del club en caso de despido, la libertad, y esto es muy importante, la libertad de la jugadora de decidir, una vez que sabe que está embarazada, si quiere seguir jugando o si quiere parar, una decisión que toma la futbolista en caso de que esté bien médicamente. Bueno, una protección especial para la jugadora en caso de despido. El derecho a desarrollar un trabajo alternativo para aquellas futbolistas que dijeran, la verdad que no me animo a seguir jugando al fútbol, me da miedo, si me da un pelotazo en la panza, lo que sea.
pero quiero seguir cerca del equipo, quiero estar conectada con mis compañeras, bueno, de esa posibilidad de desarrollar un trabajo alternativo, y bueno, y lo lógico, ¿no? De derecho de amamantar o extraerse leche y tener instalaciones adecuadas. Si quieren más información sobre todas estas primeras protecciones, tenemos un artículo bastante en profundidad en la página web de FIFPRO. Ahí justo hay una foto del artículo en inglés, pero también está en español, así que lo pueden buscar. Y bueno, y ahí vino esa primera prueba de la que hablábamos, ¿no? Que dice cómo se van a aplicar estas protecciones en un caso particular. Y ese fue el caso de Sara Bjork. ¿Qué le pasó a Sara? Sara quedó embarazada. Enseguida, si pueden ver acá, también les hice como un timeline. La reglamentación, las protecciones a las jugadoras en maternidad se aprobaron en el 2020, pero a partir del 2021 de enero fue que ya estaban incorporadas en el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores. Ella en marzo queda embarazada, ¿tá? O sea, enseguida. Y ahí se acerca a nosotros, nos pregunta a ver cuáles son los derechos, etcétera, solamente para tener una idea, y luego nos contacta nuevamente porque el club deja de pagarle su salario en un 100%, le paga una muy pequeña porción de su salario durante el embarazo. Ella acuerda con el club, cuando ella informa que está embarazada, que ella se va a ir a Islandia, que es de donde ella proviene, y que va a transcurrir su embarazo en Islandia. El club le dice, perfecto, no hay ningún problema. Nunca le dice nada de que le va a pagar menos de salario, y bueno, y ahí comienzan los problemas. No voy a ahondar porque este es un caso donde se puede hablar muchísimo, pero lo más importante quizás es que ganó la jugadora y que queda clarísimo por esta decisión de la CRD que las disposiciones que están establecidas en el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores de la FIFA son un mínimo, ¿ok? Es decir, si es un mínimo, no puedo acordar algo menor a lo que está establecido en el reglamento. Tampoco puedo aplicar una normativa que establece derechos menores a lo establecido ahí. Es decir, si mi ley nacional dice las trabajadoras tendrán derecho a 12 semanas de licencia maternal y el reglamento dice a 14 semanas, yo voy a tener 14. No puedo decir, pero yo aplico mi ley nacional, ¿ok? Que fue un poquito lo que quería hacer el club en este caso, no con respecto a la longitud de la licencia maternal, sino a la aplicación del pago del salario, ¿ok? O sea que eso queda ratificado por la decisión, aplican las disposiciones de la FIFA como mínimo. Si en la ley nacional hay derechos mejores, superiores, si se dan más beneficios a la futbolista por disposiciones de la ley nacional, ahí aplica, pero no si son inferiores. También queda claro que en principio las jugadoras tienen derecho al salario íntegro durante el embarazo y hasta la baja por maternidad. Acá quiero hacer un paréntesis porque esto siempre genera dudas. Hay dos momentos importantes, o tres momentos importantes, pero hay dos que se confunden. Un momento es desde que la futbolista queda embarazada hasta que comienza su licencia maternal. La licencia maternal son 12 semanas, ¿ok? Y te tienen que tomar máximo 8 semanas desde el nacimiento del bebé hacia adelante. Es decir, que como máximo la futbolista se puede tomar 6 semanas estando embarazada y aún no teniendo al bebé antes del nacimiento del bebé. ¿Tá? Entonces, durante el embarazo de la futbolista, ella no está en licencia maternal. ¿Ok? Ella está en un régimen normal. Después podemos tener distintas variables de si está jugando o no está jugando, etcétera, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ella está siendo empleada por el club, no está en licencia maternal y en principio tiene derecho al 100% de su salario. ¿Ok? Los 2/3 es para licencia maternal. Y el tercer periodo que les decía es postparto. Y otro tema que se establece es sobre los servicios alternativos, que es lo que les comentaba anteriormente, de ese derecho de la futbolista a decir, bueno, no voy a jugar, pero quiero dar otro tipo de servicios al club.
Sigue sin responderse si es un requisito para recibir el pago completo del salario, porque eso estaba un poquito, no estaba 100% claro quizás en la reglamentación, sí estaba claro en la negociación, y se los puedo decir porque yo estaba, pero bueno, una vez que estaba impreso el texto, generó dudas y lo bueno es que ahora con las nuevas modificaciones en el reglamento, este tema se quedó clarísimo y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que sí es importante es que en la decisión se estableció que el club siempre tiene un deber de cuidado frente a la futbolista, ¿ah? Frente a la futbolista y frente al futbolista. Entonces, esta declaración genérica es muy importante para muchos casos laborales, ¿no? Como empleador, el deber de cuidado del empleado o de la empleada en este caso. Y ahora sí, vamos al hueso del tema de hoy, que son las últimas mejoras que hay en el reglamento en torno a la maternidad. Desde mi punto de vista, las dos incorporaciones más importantes en términos del impacto que van a tener son la licencia de adopción y la licencia familiar. ¿Ok? En el primer paquete, digamos, de protecciones, ese del 2021, se había solamente agregado una licencia maternal. ¿Cuál es la licencia maternal? Cuando yo estoy embarazada, tengo a mi bebé y ahí tengo derecho a tener tiempo libre con ese bebé. Pero no se estaban teniendo en cuenta otras posibilidades de maternar, que obviamente que también son súper importantes. Estas posibilidades de maternar ya estaban contempladas en ese proyecto, esa política parental de FIFPRO, cuando fuimos con nuestro proyecto a FIFA, pero obviamente que no todo lo que estaba incorporado en ese documento luego se plasmó en la normativa, así que nada, súper felices de ver que esto volvió en este segundo round, digamos, de protecciones. La licencia por adopción está regulada de una manera bastante particular porque se le da distinta longitud dependiendo de la edad del menor. Si el niño tiene menos de 2 años, la mamá va a tener 8 semanas de licencia. Si tiene entre 2 y 4 años, van a tener 4 semanas. Y si tiene más de 4 años, van a tener solamente 2 semanas. Esta licencia de adopción, y como van a ver, en realidad todas las licencias que se otorgan en el reglamento se pagan a un mínimo de 2/3 del salario. ¿Tá? Esto lo van a ver en cada una de ellas. Solamente se da este derecho de licencia por adopción a las mujeres futbolistas. Si yo soy hombre y adopto un bebé, no tengo licencia. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué se contemplan distintas longitudes de la licencia conforme a la edad? Bueno, la justificación de FIFA es que requieren distintos cuidados dependiendo de la edad del niño. Discutimos bastante sobre este tema. Personalmente no estoy de acuerdo. Todos los niños requieren de mucho cuidado. Un niño adoptado requiere de mucho cuidado y de mucha atención. Y es bastante absurdo decir que un niño de 1 año y medio o de 2 años requiere más cuidado que un niño de 3 años. Son todos niños y todos tienen que acomodarse a su nuevo hogar. Además de que no creo que vayamos a tener tantos casos que vayan a impactar tanto la industria como para que se ahorre en ese sentido. Entonces, nosotros lo que habíamos promovido era tener 8 semanas para todos y que igual no iban a haber tantos casos, pero bueno, no lo logramos. Luego está la licencia familiar, que es otro concepto que habíamos promovido nosotros, que está buenísimo y que obviamente lo súper apoyamos, pero otra vez es solamente para mujeres. O sea que familiar solamente en familia femenina, digamos. Y da derecho a la mamá no gestante a disfrutar de 8 semanas de permiso. Es decir, es para aquellas parejas homosexuales, pero solamente si son mujeres, ¿ok? Donde la pareja va a tener derecho a 8 semanas de licencia. También, como les decía, en todos los casos pagas a un mínimo de 2/3 del salario.
También se regula dentro de estas nuevas protecciones la prohibición de la prueba de embarazo. Esto es algo que era bastante obvio y supongo, quiero creer que en la práctica las decisiones siempre hubieran sido a favor de la jugadora, pero es muy importante tener estas cosas reguladas, escritas en papel, para que después no haya dudas, no haya discusiones y que las jugadoras también sepan, porque lo tienen en el reglamento, que no les pueden pedir que se hagan un test de embarazo antes de firmar un contrato, etc. Plan posparto. Este es un tema que a veces parece un poco inocuo y es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el plan posparto es el momento que se sientan la jugadora como empleada y el club como empleador y dicen, bueno, a ver, ¿cómo vamos a llevar este tema? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que tú querés como madre, como futbolista? ¿Querés quedarte más tiempo con el bebé? ¿Querés volver lo antes posible? ¿Querés pasar tu embarazo en tu casa, con tu familia? ¿Sos de otro país? ¿Estás cómoda donde estás? ¿Necesitas sí o sí apoyo de niñera porque sos madre sola? No sé, un millón de cosas que podés llegar a intentar de más o menos planificar, pero lo mismo con la recuperación física, ¿ok? ¿Querés que apenas tengas al bebé te empiece el club a apoyar en la recuperación física? ¿O decís, sabes qué? A mí durante la licencia maternal no me llames, no me nada, porque no voy a estar, no te voy a atender, que es un derecho de la futbolista, ¿no? Porque está en licencia maternal. Pero si ella dice, no, la verdad que sí, obvio, estoy de licencia bárbaro, pero yo quiero empezar a recuperarme antes. Bueno, todo este tipo de cosas son sumamente importantes. Sin embargo, ese plan yo lo hago cuando decido informarla al club de que estoy embarazada, pero hay cosas que a veces no sé cómo se van a dar, ¿no? Yo no sé cómo me voy a sentir hasta que tengo al bebé quizás en mis brazos, etcétera, ¿no? Pero también puede pasar que yo pienso que voy a tener un parto natural y luego tengo un parto por cesárea que tiene una recuperación distinta. Puede que mi estado de salud se afecte, físico o mental, el estado de salud del niño, de la niña que acaba de nacer. Las posibilidades del club de apoyar la recuperación de la jugadora. También hay clubes quizás un poco más grandes que pueden darle más apoyo y en esos casos quizás la futbolista puede volver antes y hay clubes que no tienen mucha cosa para ofrecer en términos de servicios y bueno, y ahí también se tiene que entender de que a la futbolista le va a llevar más tiempo volver, ¿no? Con respecto a este tema, es importante que, para nosotros es muy importante como FIFPro, que en las notas explicativas publicadas por la FIFA se hace una serie de recomendaciones sobre lo que debe incluirse en ese plan posparto y en esas recomendaciones se incluye un enlace a un documento elaborado por FIFPro que lleva a un proyecto más amplio que se llama Retorno al Juego Posparto. Y bueno, está buenísimo porque ya al mirar el reglamento del Instituto de Transferencia de Jugadores, si las personas están interesadas y miran las notas explicativas, ahí ya directamente pueden apretar el link e ir a esta documentación de FIFPro, que es muy buena. Este proyecto todavía no lo lanzamos, lo vamos a lanzar el mes que viene, pero es un proyecto que realizamos porque las jugadoras, al hablar con ellas, nos dijeron, miren, están buenísimas todas las protecciones que nos dieron en el 2021, pero quienes experimentaron la maternidad, que acá pueden ver 4 de las jugadoras que nos estuvieron apoyando con este tema, algunas de las cuales tienen más de un hijo, nos dijeron, está buenísimas las protecciones, pero el problema es que los clubes no tienen ni idea de lo que hay que hacer, ¿no? Ponele que tengan la diligencia adecuada como para saber qué dice el reglamento, que muchos ni la tienen, pero bueno, ese es otro tema quizás. Pero ponele que sepan lo que dice el reglamento, pero no saben qué hacer en la práctica, no saben qué hacer con saben que la futbolista tiene derecho a volver luego de la licencia maternal. Ok, vuelve la jugadora y los clubes no saben qué hacer, no saben cómo recuperarla, no tienen fisios especializados en posparto, saben recuperar un ACL o cualquier otro tipo de lesiones, pero no saben recuperar un parto. No saben cuál es la diferencia si hubo cesárea, si hubo parto natural, etc.
Entonces hay un montón de cosas como que había gaps prácticos. Y entonces por eso desarrollamos una guía práctica con ejemplos y con recomendaciones para los clubes, para que ellos tengan como guía, y una guía que es un poquito como la gemela para las jugadoras, que ellas digan, ok, estoy embarazada o quiero quedar embarazada, esto es lo que tengo que tener en cuenta, ¿no? Los ejercicios del piso pélvico, nada, un montón de información. Otro tema incluido en el reglamento, ahora en mayo del 2024, es una referencia a la salud menstrual. Esto aparece en el reglamento por primera vez en este año. El objetivo principal es sensibilizar sobre la menstruación y naturalizarla, ¿no? A ver, no es nada nuevo, todos sabemos que las mujeres menstruan, pero era un poquito un tema tabú, ¿tá? Entonces está bueno ponerlo en el reglamento como para que se normalice, se naturalice, pero además darle especial atención a aquellos casos concretos en los cuales la futbolista sufre un dolor tan agudo que le impide jugar al fútbol. Y entonces, si la jugadora se tiene que tomar un día o varios días por el dolor que esto le genera, que se los pueda tomar y que ese descanso sea remunerado. Sin embargo, no es automático, o sea, va a tener que tener una certificación médica, por lo cual, desde mi punto de vista, jurídicamente, este artículo no suma en derechos, porque cualquier médico, si tú le decís tengo tal dolor que no me puedo mover, te va a dar un certificado para que puedas ausentarte a tu trabajo, incluido el fútbol, y en ese caso te tendrían que pagar el salario igual. Pero sí es importante en términos de que nadie se sienta culpable, que no digan, ay, a esta que le pasa, que faltó, no, bueno, está bien, está regulado, puede suceder, y nada, en ese sentido creo que es una buena disposición tal como está plasmada. También súper importante para nosotros, obviamente, como protegemos a los y las futbolistas, quizás es de menor impacto para FIFPro, cuando nosotros digo FIFPro, pero en realidad es súper importante para el fútbol en general, de que estas protecciones han sido ampliadas a las entrenadoras, porque cuando se regulan las protecciones a la maternidad en el año 2021, es solamente para las futbolistas. Entonces ahora por primera vez se incorporan todas estas protecciones también para las entrenadoras, por lo cual van a tener derecho a la baja por maternidad, al permiso por adopción o baja por adopción, al permiso familiar, o sea, todos estos derechos también aplican a la entrenadora. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, las diferencias son aquellos derechos o particularidades que son muy específicas al contacto físico y al juego, ¿no? Que la entrenadora no tiene o no tiene por qué tener. Entonces, la jugadora puede decidir si sigue jugando o no una vez que queda embarazada. Esto no es un derecho que se le da a la entrenadora. Si queda embarazada, su contrato sigue y ella debería de seguir trabajando. La opción al trabajo alternativo que se da a la futbolista, obviamente tampoco se le da a la entrenadora. Pero creo que dentro de todo es bastante lógico. Otro tema que está regulado en las protecciones es el relativo a los convenios colectivos, en donde se dice que sigue todo igual, lo que establece el reglamento de la FIFA es un mínimo y aplica directamente y es obligatorio para todos los miembros de FIFA como mínimo, pero se aclara que en caso de que se firme un convenio colectivo de trabajo, que para que se firme un convenio colectivo de trabajo solamente se puede firmar si existe un gremio, que sea un gremio de verdad, un sindicato a nivel nacional y se firme un acuerdo, ¿no? O sea, no hay por qué ser un sindicato, pero puede ser una asociación de jugadores, pero que digo que sea real, ¿no? Un gremio amarillo, como se le dice, de estos falsos creados por las federaciones. Si se crea un convenio colectivo de trabajo y por alguna razón se entiende que no es necesaria alguna de las protecciones que están establecidas en el reglamento a cambio de otras protecciones mejores, bueno, si los actores a nivel nacional lo entienden así, se puede hacer. Por último, dentro de los temas que se agregan, las protecciones que se agregan en el 2024, está el ambiente familiar en la selección nacional, así que esto no es para el ámbito de clubes, sino para el ámbito de las selecciones nacionales, en donde hay una disposición light, en la cual FIFA anima, en inglés encourages,
a sus miembros a que en consulta con las jugadoras de la selección adopten directrices para permitir el acompañamiento de menores durante las fases finales de las competencias. Esto es algo que es sumamente importante. Nos hubiera gustado que en vez de encourages, que fuera un reglamento y que, que fuera obligatorio, pero bueno, no se logró establecer de forma tan fuerte. Y bueno, y ahí tienen dentro de las notas explicativas de la FIFA distintas condiciones que pueden estar incluidas dentro de eso, dentro de ese encouragement de la FIFA a tener mejores facilidades para el acompañamiento de los hijos de las mujeres de las selecciones nacionales. ¿Qué es fundamental y no está incluido en las protecciones? Bueno, probablemente varias cosas, ¿no? Y tenemos muchas cosas en mente, pero hay dos que son como fundamentales y que rompen los ojos desde mi punto de vista. Tenemos dos preguntas. Y a mí me parece, primero fue Jiminson Rojas. Por favor, puedes abrir tu cámara a hacer pregunta. Hola, bueno, muchas gracias por el espacio y por esta información pues tan interesante, tan importante a tener en cuenta. Yo soy en Colombia y la pregunta tiene que ver con lo siguiente. Aquí en Colombia hay una gran regulación a nivel legal de lo laboral en la protección de la maternidad. La Corte Constitucional pues tiene muchísimas sentencias, dentro de esas una relativamente reciente respecto a la conciliación con la trabajadora en estado de embarazo o en maternidad. La conciliación, digamos, llegar a un acuerdo para la salida de la trabajadora, y la Corte Constitucional aquí últimamente, o en esa sentencia, estableció que los derechos de la trabajadora en estado de embarazo o en maternidad son irrenunciables. Entonces, en caso de una conciliación, si la trabajadora posteriormente demanda, esa conciliación podría caerse. Mi pregunta es si frente a la FIFA, una conciliación con una jugadora en estado de embarazo o en maternidad, si es viable o se tiene, digamos, esa misma línea, teniendo en cuenta que hablaste de unos derechos mínimos. Muchas gracias. No, está buenísima la pregunta, porque está bueno aclararlo eso. Sería exactamente lo mismo que en Colombia, que lo que explicabas ahora. Es decir, yo no puedo pactar algo menor, ¿tá? Aunque lo firme por contrato y decida, no, en mi caso prefiero tener 10 semanas de licencia maternal. No, lo que está establecido en el reglamento de la FIFA es un mínimo que no puede modificarse. Y la única excepción es a través de convenio colectivo de trabajo. Y para que exista un convenio colectivo de trabajo tiene que haber una organización de empleadores y una organización de empleados dentro del país que negocien y que quizás normalmente, quiero creer que el gremio no va a negociar derechos inferiores a lo que está establecido en el reglamento, pero yo qué sé, se me ocurre que podría pasar, por ejemplo, en el reglamento de FIFA se dan 14 semanas con un mínimo de 2/3 de salario. Entonces, quizás yo como gremio prefiero negociar 13 semanas al 100% del pago del salario. ¿Entendés? Entonces, como que hay veces que podés llegar a modificar algo, ¿no? Pero solamente por convenio colectivo. Yo como futbolista no puedo ni antes del embarazo, ni durante el embarazo, ni después del embarazo. O sea, en ningún momento puedo llegar a negociar algo menor. Y si lo hago, luego se demanda, como explicabas vos a nivel nacional, eso va a caer. Okay, muchas gracias. De nada. Muchísimas gracias. Gracias, Alexandra, por toda la presentación, por toda nuestra discusión. Fue muy, muy interesante y a mí me parece muy importante para todos nosotros saber sobre esto. Y nosotros, a mí me parece, como la gente trabajando en deporte, tenemos que ayudar a stakeholders a implementar todo esto, a informar a ellos que eso existe y necesitamos así paso a paso desarrollar el fútbol femenino y en deporte en general, los derechos de los futbolistas y otros deportistas en general. Así que muchísimas gracias por esa presentación, por tu trabajo y también por ser modelo, o sea, role model, ¿sí?
para las chicas que empiezan en derecho deportivo y en general en la industria deportiva, porque necesitamos, porque también si hablamos sobre derecho deportivo, también no hay igualdad, o sea, no hay 80% o aún más de los abogados del deporte son hombres. Por eso para nosotros es muy importante ver que alguien alcanzó, que alguien como tiene todas las posibilidades. Así que muchísimas gracias. Y también quiero decir gracias otra vez a Sports Law Hub para nuestra colaboración con ISLA. Y también quiero decir que Sports Law Hub inauguró un curso primer curso sobre aspectos jurídicos en la organización de eventos deportivos en español. Así que si estáis interesados, por favor, visiten el website de Sports Law Hub, social media, Instagram, LinkedIn, y podéis encontrar toda la información o directamente a preguntar a Mario. Alexandra, Mario, muchísimas gracias por nuestro webinar y que tengáis todos un lindo día. Gracias. Muchas gracias, un placer.